En los rincones submexicanos, un suceso sorprendente ha dejado perplejos a muchos y ha sembrado una incertidumbre sin precedentes en el corazón del cártel Jalisco Nueva Generación. Las noticias sobre la desaparición repentina del célebre líder conocido como El Mencho, Nemesio Ceguera Cervantes, han desatado una ola de especulaciones y conjeturas en todo el país. Este enigmático personaje, cuya presencia ha sido sinónimo de violencia despiadada y poder inquebrantable, ha dejado un vacío notable en el complejo entramado del narcotráfico mexicano. En medio de esta incertidumbre, surge una nueva figura en el horizonte que rápidamente comienza a tejer su propia leyenda dentro de los círculos delictivos. Este nuevo líder, cuyo nombre aún se desconoce y murmura entre paredes con temor y fascinación entre los rincones más oscuros del país, ha llamado la atención por su enfoque audaz y desprecio aparente por las normas y convenciones establecidas. Las alarmas han sonado en los pasillos del poder y entre las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, mientras que los rumores sobre la mentalidad impredecible y los métodos extremos de este recién llegado se propagan rápidamente por toda la nación. El paisaje ya tenso del mundo del crimen organizado se ha visto aún más desestabilizado por la llegada de este nuevo líder, cuyas acciones y decisiones podrían tener repercusiones de gran alcance en el equilibrio del poder y la dinámica interna del cártel Jalisco Nueva Generación. Mientras la sombra de la incertidumbre se cierne sobre el futuro del cártel y sus operaciones, se plantean numerosas preguntas. ¿Cómo reaccionarán las facciones internas del cártel ante este cambio repentino y potencialmente volátil en el liderazgo? ¿Cuál será el enfoque de este nuevo líder en un entorno plagado de desafíos y amenazas externas? Y quizá la pregunta más inquietante de todas, ¿hasta dónde llegará esta nueva era de liderazgo temerario y aparentemente desenfrenado por el imperio del cártel Jalisco Nueva Generación? Acompáñanos en este recorrido por la incógnita del narcotráfico y descubre qué tan conflictiva puede ser la llegada de un nuevo líder en este oscuro mercado. Sin más que decir, empecemos. Empezando por el suceso que da paso al encabezado. En el torbellino de especulaciones y rumores que rodean la misteriosa desaparición de Nemesio Ceguera Cervantes, se ha intentado arrojar luz sobre las circunstancias de su supuesta muerte. En medio del caos y la confusión, se ha establecido con cierto grado de certeza que el escurridizo líder del cártel Jalisco Nueva Generación no encontró su fin en un violento tiroteo o en una confrontación armada, como muchos podrían haber imaginado. En cambio, se ha revelado que su partida final se debió a una causa más silenciosa y menos espectacular, aunque no menos trascendental. Según los informes médicos surgidos de fuentes confiables en el corazón de Guadalajara, Nemesio Ceguera Cervantes, también conocido como El Mencho, sucumbió a un paro cardiorrespiratorio derivado de una larga batalla contra una enfermedad renal crónica. Esta noticia, recibida con sorpresa y escepticismo en partes iguales, ha generado un sinfín de teorías y preguntas adicionales en torno a la vida y los últimos días de este enigmático líder del mundo del crimen. A medida que se difunden más detalles sobre la salud y el estado físico del Mencho, surgen cuestionamientos sobre la influencia de su condición médica en las actividades y decisiones dentro del cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Cómo logró mantener su posición y su autoridad en medio de una lucha interna constante contra su propia debilidad? ¿Fue su condición un secreto bien guardado dentro de los círculos íntimos de su organización, o su debilidad era evidente para aquellos que lo rodeaban en el día a día? Las interrogantes que rodean los eventos finales de Nemesio Ceguera Cervantes no solo han arrojado luz sobre su vida personal y estado de salud, sino que también han puesto de manifiesto las complejidades y los matices ocultos detrás de la fachada de poder y la influencia en el mundo del crimen organizado mexicano. Mientras los detalles continúan emergiendo y la verdad se abre paso a través del velo de la especulación, queda claro que el legado del Mencho será recordado no solo por su implacable ferocidad, sino también por la fragilidad humana que yacía detrás de la fachada de su infame poderío. En el contexto de esta crisis de liderazgo, surgen preocupaciones inmediatas sobre la estabilidad y la cohesión interna del cártel. Con la ausencia de un líder carismático y dominante como el Mencho, se plantean dudas sobre la capacidad del cártel Jalisco Nueva Generación para mantener su posición dominante en un entorno altamente competitivo y hostil. La falta de un sucesor claro tiene a todos en expectativa y aceptando que el equilibrio del poder podría cambiar radicalmente. En los submundos mexicanos, un acontecimiento sorprendente ha dejado a muchos perplejos y ha sembrado una incertidumbre sin precedentes en el núcleo del cártel Jalisco Nueva Generación. Las noticias sobre la repentina desaparición del reconocido líder conocido como El Mencho, Nemesio Ceguera Cervantes, han provocado una oleada de especulaciones y conjeturas en todo el país. Este enigmático personaje, cuya presencia ha estado asociada con violencia despiadada y poder absoluto,
ha creado un vacío considerable en la compleja red del narcotráfico mexicano. En medio de esta incertidumbre, emerge una nueva figura que rápidamente comienza a tejer su propia leyenda entre los círculos delictivos. Este nuevo líder, cuyo nombre aún se desconoce y se murmura con temor y fascinación en los rincones más oscuros del país, ha llamado la atención por su audaz enfoque y su aparente desprecio por las normas establecidas. Las alarmas han resonado en los pasillos del poder y entre las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, mientras los rumores sobre su mentalidad impredecible y métodos extremos se esparcen rápidamente por toda la nación. El ya tenso panorama del crimen organizado se ha visto aún más desestabilizado por la llegada de este nuevo líder, cuyas acciones y decisiones podrían tener consecuencias de gran alcance en el equilibrio del poder y la estructura interna del cártel Jalisco Nueva Generación. A medida que la sombra de la incertidumbre planea sobre el futuro del cártel y sus operaciones, surgen numerosas preguntas. ¿Cómo reaccionarán las facciones internas ante este cambio repentino y potencialmente volátil en el liderazgo? ¿Cuál será la dirección de este nuevo líder en un entorno lleno de desafíos y amenazas externas? Y posiblemente la pregunta más inquietante, ¿hasta qué punto alcanzará esta nueva era de liderazgo temerario y aparentemente desenfrenado dentro del imperio del cártel Jalisco Nueva Generación? Acompáñanos en este recorrido por la incógnita del narcotráfico y descubre qué tan conflictiva puede ser la llegada de un nuevo líder en este oscuro mercado. Sin más que decir, empecemos. Comenzando con el suceso que encabeza este torbellino de especulaciones y rumores sobre la misteriosa desaparición de Nemesio Ceguera Cervantes, se ha intentado arrojar luz sobre las circunstancias de su supuesta muerte. En medio del caos y la confusión, se ha establecido con cierta certeza que el elusivo líder del cártel Jalisco Nueva Generación no encontró su fin en un violento tiroteo o en una confrontación armada, como muchos podrían haber imaginado. En cambio, se ha revelado que su partida final se debió a una causa más silenciosa y menos espectacular, aunque igualmente trascendental. Según informes médicos provenientes de fuentes confiables en el corazón de Guadalajara, Nemesio Ceguera Cervantes, también conocido como El Mencho, sucumbió a un paro cardiorrespiratorio derivado de una prolongada lucha contra una enfermedad renal crónica. Esta noticia, recibida con sorpresa y escepticismo por igual, ha generado una multitud de teorías y preguntas adicionales acerca de la vida y los últimos días de este enigmático líder del mundo del crimen. A medida que se divulgan más detalles sobre su salud y estado físico, surgen cuestionamientos sobre la influencia de su condición médica en las actividades y decisiones dentro del cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Cómo mantuvo su posición y autoridad a pesar de una lucha interna constante contra su propia debilidad? ¿Fue su condición un secreto bien guardado entre los miembros cercanos de su organización, o su debilidad era evidente para aquellos que lo rodeaban a diario? Las preguntas que rodean los eventos finales de Nemesio Ceguera Cervantes no solo han iluminado su vida personal y su estado de salud, sino también las complejidades y matices que se esconden tras la fachada de poder e influencia en el mundo del crimen organizado mexicano. Continuaré con la siguiente parte del texto para mejorarlo y proporcionar las correcciones y sinónimos necesarios. Fomentar un sentido de propósito común y un compromiso compartido con los objetivos y la misión del cártel es esencial. La habilidad para construir y mantener una cultura organizacional sólida y un sentido de identidad colectiva es crucial para mantener la cohesión y la lealtad en un entorno volátil y peligroso. El nuevo líder debe ser astuto y discreto, capaz de operar en las sombras y evitar la atención no deseada de autoridades y otros cárteles rivales. Debe tener la capacidad de tomar decisiones rápidas y efectivas en situaciones de alto riesgo, salvaguardando la seguridad y estabilidad del cártel. Operar con un alto grado de sigilo y discreción es esencial para garantizar la supervivencia y el éxito del grupo en un entorno vigilado y hostil. Además, debe tener un profundo sentido de compromiso y lealtad hacia los valores y la misión del cártel, demostrando dedicación a los intereses y la supervivencia de la organización. Es fundamental evitar tomar decisiones impulsivas o arriesgadas que puedan comprometer la seguridad y estabilidad del cártel a largo plazo. Mantener una visión estratégica a largo plazo y evitar comportamientos autodestructivos o que generen atención no deseada son aspectos cruciales para el éxito del grupo. Evitar la creación de divisiones internas o desconfianza entre los miembros del cártel es esencial para mantener la estabilidad y efectividad operativa a largo plazo. Promover un sentido de propósito común es fundamental para mantener el control y la influencia del grupo en un entorno competitivo y peligroso. Por último, el nuevo líder debe evitar acciones que comprometan la reputación e integridad del cártel en su conjunto. A pesar de una posible naturaleza disruptiva,
es esencial mantener un grado de respetabilidad en el mundo del crimen organizado y en las comunidades locales donde el cártel ejerce su influencia. La agudeza estratégica para enfrentar desafíos cambiantes en el paisaje delictivo es esencial. No obstante, debe ir acompañada de cautela operativa para preservar la seguridad y viabilidad del grupo a largo plazo. El líder debe navegar con destreza en un entorno peligroso, evitando acciones impulsivas que puedan comprometer la posición y los recursos del cártel. La lealtad y cohesión dentro del grupo exigen un liderazgo equilibrado que evite la discordia y desconfianza. La pérdida de cohesión podría socavar los cimientos del cártel, poniendo en peligro su supervivencia en un terreno extremadamente volátil y despiadado. La muerte inesperada de Nemesio deja un vacío lleno de interrogantes en el cártel Jalisco Nueva Generación, generando incertidumbre y especulaciones sobre quién tomará el liderazgo y qué cualidades manifestará. En este contexto de incertidumbre y espectáculo, surgen una serie de interrogantes que reflejan la intriga en torno a la transición de liderazgo en el cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Será capaz el nuevo líder de mantener la unidad y cohesión interna en un mundo donde las rivalidades y tensiones son constantes? ¿Cómo logrará equilibrar la audacia en la toma de decisiones con la prudencia necesaria para evitar situaciones de alto riesgo y posibles confrontaciones letales? ¿Podrá mantener el delicado equilibrio entre la estrategia intrigante y la discreción esencial para preservar la reputación e integridad del cártel, en un entorno donde la confianza es escasa y la desconfianza abunda?